¿Qué tal, chicos de octavo? Entonces vamos a continuar con la clase del día martes. Hoy vamos a entrar a la parte de la sección número 2 de la congruencia de triángulos, que nos habla de criterios de congruencia. Es que resulta ser que con los triángulos, vamos a ver en la clase de hoy, existen tres criterios de congruencia. Pero para poderlos analizar nosotros tenemos que emplear primero lo que el libro nos dice que tenemos que trabajar. Veamos a qué nos conduce con los criterios de congruencia. Vamos a trabajar. Solo de antemano les digo que cuando estén viendo este video vamos a ocupar un compás, un transportador y una regla. Veamos acá entonces en la sección número 2 que nos habla de los criterios de congruencia. Vamos a empezar haciendo el ejemplo 3.3. Dice por ahí, en su cuaderno, construye los triángulos que cumplen las siguientes condiciones. Vamos a hacer 3 triángulos, ¿ok? Pero para la construcción van a ser diferentes. En algunas ocasiones vamos a utilizar compás, en otros transportador. En el primero que vamos a trabajar, que es este, vamos a utilizar el compás. Entonces en esta parte necesitamos regla y compás. Primero que nada dice, vamos a dibujar vamos a desarrollar un triángulo donde dos de sus lados, miren el lado AB, miren el lado AB, mide 5 centímetros, el lado BC va a medir 4 centímetros y el lado AC va a medir 2 centímetros. Primero vamos a ir construyendo el primero, ¿ok? Este primero que tenemos acá. Para ello voy a utilizar el programa que empleé la vez pasada para que ustedes puedan en casa entender cómo es que se vamos a trazar, pues en este caso los triángulos, ¿ok? Vamos a dibujar o vamos a construir los triángulos. Veamos entonces el primer triángulo. Me dice a mí que el lado AB, vamos a hacer un trazado como este que está aquí, va a medir 5 centímetros, que el lado BC va a medir 4 centímetros y que el lado AC va a medir 2 centímetros. Bien, vamos entonces a entrar. Vean que aquí ya mi regla, yo aquí ya tracé un segmento, en este caso el lado, donde mide 5 centímetros. Miren que puse mi regla desde 5 hasta 10, tengo 5 centímetros. Lo que vamos a hacer es construir los otros dos lados de este triángulo. Para hacer la construcción entonces vamos a emplear el compás, tal como lo hicimos la clase anterior. Lo colocamos en la punta, vamos a colocarlo acá en esta punta, en este extremo. Y para hacer el lado AC, ya vamos a colocar por acá los puntos. Vamos a hacerlo de una medida exactamente de 2 centímetros, ahí. Y vamos a hacer un marcado de esta forma, no importa lo que se prolongue, de 2. Ahora lo retiramos y vamos ahora a girarlo, vamos a colocarlo por acá, lo vamos a girar y lo vamos a abrir ahora 4 centímetros, de esa forma. Ahora vamos a hacer el trazado de esta forma y vean que, vamos a quitar el compás ahora, vean que ahora me queda un punto de intersección, es decir, este punto le vamos a poner otro color, vamos a poner en verde. Tenemos ese punto en verde, ¿no? Ahora vamos a construir el triángulo ahí. Entonces la construcción del triángulo, vamos a tomar nuestra regla, lo vamos a mover nuestra regla de tal manera que coincida el punto, un poquito más, de esta forma. Haciéndolo coincidir exactamente ahí. Todavía no coincide, vamos a moverlo ahí, exactamente ahí. Vamos a hacer el trazado desde este punto hasta donde tenemos el punto. Ya tenemos el primer trazado ahí. Ahora vamos a trazarlo al otro lado, ¿cierto? De este lado, de tal manera que coincidamos la regla de la punta con los extremos. Evidentemente usted en casa lo va a hacer más rápido que yo. Yo estoy utilizando un programa y pues es más tedioso de esa forma. Entonces vamos a hacer el trazado. Estamos en verde. Y hacemos el trazado de ese triángulo.
Quitamos entonces y ahora vamos a utilizar nuestro lápiz, colocar el color negro. Y aquí pues tenemos el punto A. Aquí tenemos el punto B. Y aquí tenemos el punto C. Vean que para poder construirlo, lo que empleamos fueron los tres lados, ¿cierto? Este lado que ya lo teníamos, este es el lado, miren, este es el lado AB, teníamos el lado AB que lo teníamos construido con 5 centímetros. Este mide 5 centímetros. Teníamos, o tenemos mejor dicho, el lado BC. Ese lado BC mide 4 centímetros. Y tenemos el lado AC que mide 2 centímetros. Es decir que si yo agarro mi regla y hago la medición, vean, 1 de 6 a 7, 2, 3, 4. Ese es el lado entonces BC. Y si yo mido el otro lado, debe de coincidirme entonces, ahí más o menos. Vean que yo tengo 2 centímetros ahí trazados, ¿sí? Entonces acabamos de hacer la construcción en este programa. Ahora vamos a regresar a la presentación, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿ok? Exactamente lo mismo que tenemos en la construcción. Acá poníamos el compás, abríamos a 2 centímetros. Evidentemente, esta abertura que usted hace lo mide con su regla. Hace el trazado, igual de este lado, hace el trazado en base a 4, mide, abre el compás que marque 4 centímetros con la regla, para que me lo puedan entender. Me voy a volver a salir acá y entraremos en este programa. Lo que estamos diciendo es que yo agarro mi regla y aquí pongo la punta, por decirlo así, de metal, lo abro hasta 4 centímetros, hasta 6 sería 4, ¿cierto? Y hago los marcajes. A eso es que me estoy refiriendo en esa parte de ahí. Bien, vamos entonces a continuar con el tercer paso, que en este caso ya lo tenemos, es en la intersección de los arcos se ubica el punto C, como lo acabamos de ver, al punto C, y después hago el trazado, ¿no? Trazar el triángulo ABC como lo acabamos de hacer con el programa de GeoGenso que lo tenemos por ahí abierto. La otra, el inciso B, vean que ahora vamos a trazar el segmento como base. Tenemos un segmento, en este caso lo vamos a trazar en base a 6 centímetros. Luego vamos a trazar un ángulo de 30 grados con el vértice, es decir, vamos a utilizar ahora el transportador. Vamos a colocar el transportador en esta punta. De esta forma trazamos la línea, ponemos el transportador y medimos a partir del 0, 30 grados como lo tenemos aquí en la presentación. Marcamos, medimos en este caso 30 grados. En el tercer paso, en esta parte, sobre la línea trazada en el paso 2, se medirán 4 centímetros, es decir, sobre lo que trazamos medimos exactamente 4 centímetros. Y por último vamos a trazar el segmento, en este caso CB, trazando desde este punto a este otro punto, de tal manera que cerremos el triángulo. En este caso, entonces, ¿qué fue lo que empleamos? Empleamos un lado, un ángulo y otro lado para poder formar este triángulo. En el primer caso, ¿qué fue lo que hicimos? Formamos 3 lados, ¿cierto? Lado, lado, lado. En este que acabamos de formar teníamos lado, ángulo, lado para formar este triángulo. Y veamos el tercer ejemplo. Lo primero que se hace es trazar el segmento como base, como lo tenemos. Trazar los ángulos de 30 grados y 50 grados con vértice en A y B. Es decir, vamos a colocar en este caso el transportador en esta punta y en esta otra punta, de tal manera que formemos los dos ángulos de este lado y después colocamos el transportador de este otro lado, de tal forma que armemos ese triángulo de esta forma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Utilizar la técnica de lado, ángulo, ángulo, o en este caso ángulo, lado, ángulo. Entonces quiere decir que tenemos, de acuerdo a la construcción que acabamos de hacer, tenemos 3 tipos de criterios de congruencia de triángulos. El primero entonces dice, los 3 lados son respectivamente congruentes. ¿Qué hicimos en la primera construcción? Construimos un triángulo de 3 lados, ¿ok? Es decir, utilizando la regla nada más hicimos la construcción. Vamos a tener 2 triángulos que sean congruentes
cuando los lados correspondientes de ambos triángulos sean exactamente iguales. Es decir, fíjense bien acá. El lado AB, es decir, este lado, es congruente con el lado AB, A'B', que es el que tenemos aquí. El lado BC, este lado de aquí, es congruente con el lado B'C', como el que tenemos aquí. Y por último, el lado CA es congruente con el lado C'A', que es el que tenemos por acá. El segundo criterio de congruencia es el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Dice, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes, que fue el segundo caso de construcción que hicimos. Es decir, tenemos lado, ángulo, lado. Es decir, que este lado de aquí, el lado AB, es congruente con el lado A'B'. El ángulo A es congruente con el ángulo A', en este caso, el que tenemos acá, y que el lado, en este caso, AC, es congruente con el lado A'C'. Es decir, este criterio de congruencia se llama lado, ángulo, lado, que se abrevia como LAL. El primero se abreviaba como LLL. Y el tercer criterio de congruencia es un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Es decir, se abrevia como ALA, ALA, es decir, ángulo, lado, ángulo. Es decir, la tercera construcción que hicimos, donde teníamos el ángulo A es congruente con el ángulo A', el ángulo B, este ángulo B es congruente con el ángulo B', y el lado AB es congruente con el lado A'B'. Esos son los tres criterios de congruencia que a nosotros nos van a permitir hacer demostraciones de congruencia de triángulos que vamos a ver en las clases más adelante. Entonces, volviendo a repetir, tenemos el primer criterio de congruencia, que es lado, 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 que se abrevia LLL. Tenemos el segundo criterio de congruencia, que es lado, ángulo, lado. Y tenemos el tercer criterio de congruencia, que es ángulo, lado, ángulo. Como lo vimos en los criterios de construcción que acabamos de hacer previamente, y los criterios de congruencia que tenemos aquí en base en esas construcciones. Bien, jóvenes, en este video no habrán tareas. En el siguiente video vamos a hacer ejemplos de estos criterios para que quede muy claro. Bien, nos vamos a ver entonces hasta el próximo video.